Muy buenas, queridos hermanos. Bienvenidos aquí al Buen Puerto en un nuevo estudio de Génesis capítulo 1. Hoy aquí en este estudio vamos a hablar sobre cómo vamos a ver los pequeños detalles que contienen el capítulo 1 del libro de Génesis y también hablaremos sobre la postura del creacionismo y del evolucionismo. Entonces vamos a tratar Biblia, vamos a tratar un poco de la fe y también de ciencia. Así que vamos a comenzar con nuestro estudio. El prefacio de la creación, ¿vale? El prefacio es la introducción. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos comenzado siempre leyendo la Biblia con este primer versículo, verdad? Siempre hemos leído Génesis una y otra vez y siempre hemos leído en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, este versículo lo que quiere es hacer una presentación, nos quiere presentar a Dios y también nos quiere presentar a un Dios que estuvo solo, estuvo en el principio solo y él lo creó todo. Es decir, Dios no tuvo ayuda de alguien, sino que él solamente lo creó todo. Y este versículo es la base de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque todo el origen de todo lo que existe parte de Dios. Y sin Dios nada existiría, no tendría sentido, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender de que este versículo es la base para entender todo lo que después se va a leer en todos los libros de la Biblia y todo lo que nos quiere enseñar. Uno de los puntos importantes de aquí es que Dios crea libremente, es decir, Dios no se siente obligado. Dios a nadie no le están obligando, ¿verdad?, a crear, sino que Dios crea libremente porque Él quiere crear. Ahí se ve un poquito lo que es el amor, ¿verdad? Cuando uno se dona a otra cosa, está donándose a un trabajo, que el trabajo este va a ser la creación, ¿verdad? Va a dedicarle un tiempo, va a dedicarle un cariño, y ahí parte de la libertad. Importante, la iniciativa siempre la tiene Dios, y esto también va a recorrer todos los libros de la Biblia. Y es que Génesis no se iba a quedar atrás. Dios siempre tiene la iniciativa y al igual en todos los libros de la Biblia, Dios nos quiere enseñar de que Él siempre tiene la primera palabra y la última en tu vida. Y que es todopoderoso. Aquí esto nos da una lección muy importante y es que muchas veces el hombre se piensa de que es Dios. Se cree que lo puede hacer todo, ¿no? Y mucho más hoy en día con las nuevas tecnologías, ¿verdad? Que el hombre se cree que no tiene límite. Pero tenemos que reconocer de que cuando nos acercamos a la palabra de Dios, cuando nos acercamos a Génesis, vemos a un Dios que es todopoderoso y que está por encima del hombre. Entonces, cuando Dios crea, crea el tiempo, el espacio, el movimiento, la materia y la forma, es decir, crea todo. Es cuando se inicia la historia. Muy bien. Siguiendo con el Génesis, y la tierra estaba desordenada y vacía. Muy bien. Esto es muy importante porque existía la nada. Esto es muy gracioso, ¿verdad? ¿Qué es la nada? Pues la nada es la nada. No hay nada más. Entonces, imagínate algo que no hay nada. Y ahora Dios coloca algo. Entonces, aquí vemos un poquito de que la nada no tiene contenido, está vacía, no hay orden, porque no hay nada. Por eso dice que está desordenada, está vacía. Entonces, en el desorden, en la nada, ahí es donde Dios va a crearlo todo. Dios creará todo ordenado. Esto es muy importante, ¿verdad? El orden siempre conduce a Dios, porque Dios creó todo ordenado. Aquí esto también
nos da a entender de que Dios no va a utilizar una materia preexistente, como otras filosofías o otras religiones también enseñan, sino que nuestro Dios crea de la nada. Siguiente, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Esto estaba, lo que quiere darnos a entender, ¿verdad? Un poquito esto es que estaba todo oscuro. Imagínatelo. Yo siempre digo de que cuando tenemos que leer la palabra de Dios nos metamos en la película, como si tú estuvieras viendo una película, ¿verdad? Venga, imagínate, está la nada, todo está oscuro, ¿verdad? Y es una cosa muy curiosa, porque lo primero que creará Dios es la luz. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y uno dice, pero bueno, pero si no hay nada, ¿cómo va a haber agua, no? Bueno, tenemos que entender un poquito que esta es la introducción, este es el prefacio. Entonces, esta es la primera vez en la Biblia que se nombra a una persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene como misión preparar los grandes acontecimientos de la creación, al igual que también, ¿verdad? El Espíritu Santo en el momento cuando el cristianismo va a preparar a esos apóstoles para grandes acontecimientos, como es la evangelización. Entonces el Espíritu Santo siempre está como ahí antes de los grandes acontecimientos y la gran creación será el mayor acontecimiento que la historia puede haber vivido. Entonces, otra de las cosas es que se mueve, está vivo. El Espíritu Santo no es algo que está ahí quieto, que no actúa. No, 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 tiene vida, se mueve. ¿Y por qué sobre la faz de las aguas? Ahí está la pregunta, ¿verdad? Del millón. El agua es signo de pureza y limpieza. Entonces, vemos aquí cómo Dios prepara todo con una mente pura, con una mente limpia. Lo que quiere es que todo lo que vaya a hacer sea bueno. Y simboliza también el sacramento del bautismo. Esto ya aquí poca gente lo han visto, ¿verdad? ¿Cómo relacionamos esto con el bautismo? Porque allí donde el Espíritu Santo está, ahí también viene a morar en nosotros. En el bautismo nosotros somos templo del Espíritu Santo cuando somos bautizados, ¿verdad? Entonces vamos ahora a estudiar todos los días. Acordarse, son 7 días. Venga, el primero. Vamos a leer la palabra de Dios. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, repito, en este estudio lo que vamos a hacer es estudiar la palabra de Dios de manera muy, eh, yo digo que es como despiojar, ¿verdad? Cuando tú despiojas a un niño la cabeza, ¿qué es lo que hace? Estás quitándole los piojos, pero tiene que ir con cuidado, ¿verdad? Quitando pelito, pelito para encontrarlo. Entonces tenemos que ver la palabra de Dios desde ese punto de vista de ver todos los pequeños detalles. Entonces, y Dios dijo sea la luz, y fue la luz. Fíjate, ¿verdad? Cuando Dios habla, crea. Aquí se ve como Dios no necesita eh, unas manos, sino solamente su palabra. Y la luz era buena. Dios aprueba su trabajo. Es decir, está diciendo de que la luz era necesaria porque antes era todo oscuro. Separación, ¿verdad? La luz se llamará día y las tinieblas se llamará noche. Dios creó la luz para que por ella pudiésemos ver sus obras y su gloria en ella y pudiésemos obrar mientras es de día. Entonces la luz es la gran belleza y bendición del universo. Yo siempre he dicho de que esto hay que imaginarse como una película. Imagínate que está en un teatro y están todos los focos, todas las luces apagadas y están allí los actores actuando. Tú no puedes ver nada, ¿verdad? Necesitas un foco, necesitas una luz para ver lo que hay en el escenario. Pues esto es algo muy parecido. Estaba la oscuridad y Dios pone
la luz, para que ahora podamos ver todas las obras que va a crear Dios a partir de ahora. Y esto también en referencia a Jesucristo, ¿verdad? Aquí se puede ver al Hijo de Dios. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, en la nueva creación, lo primero que se produce en el alma es la luz. El Espíritu Santo cautiva la voluntad y los afectos por medio de la iluminación de nuestro entendimiento. Los que por el pecado eran tinieblas, por la gracia de Cristo, vienen a ser luz del mundo. Entonces vemos aquí cómo también nosotros, contaminados por el pecado, vivimos en esa oscuridad permanentemente y necesitamos de esa luz diaria, que es Cristo en nuestras vidas. Entonces este será el primer día. Segundo día, los cielos y el agua. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Bueno, aquí había tantas palabras que se han repetido, ¿verdad? Agua, expansión, y uno se vuelve un poco loco. No os preocupéis. Y Dios dijo: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Muy bien, ¿esto qué quiere darnos a entender? Muy bien. Y fue la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión. Venga, todavía lo estamos estropeando más, ¿verdad? No entendemos. Muy bien, aquí lo que está dando a entender es que aquí está creando a los cielos. Y esa separación será el agua de los cielos y será las nubes, porque recordamos un poquito, ¿verdad? Lo que aprendimos en el colegio. Las nubes están compuestas de agüita y el agua de la tierra, que serían los océanos. Entonces vemos aquí cómo Dios va haciendo todo poquito a poquito, ¿verdad? En orden. El día tercero, tierra y mares. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Muy bien, vamos a seguir un poquito para entender, vamos a despiojar, ¿verdad? Vamos a ver esto poquito a poquito con lupa. Y Dios dijo: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Entonces, fue así, ¿verdad? Aquí otra vez vemos de que Dios siempre, todo lo que habla, se crea. Lo seco será la tierra y la reunión de las aguas serán los mares. Y lo más bonito de todo, era bueno. Entonces, vemos que Dios va preparando un camino, ¿verdad? La luz, los cielos, el agua, que sí, lo seco, la tierra, los mares. Entonces vemos que Dios está preparando las cosas para lo que después vendrá. Entonces Dios aprueba su trabajo, es decir, todo era bueno. Está bien hecho el trabajo. El día tercero, las plantas y los árboles. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así: produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana, el día tercero. Bueno, aquí, esto es lo que acabamos de leer, ¿verdad? Dios habla por medio de su palabra y todo lo crea. Aquí vemos de que Dios va a crear las hierbas con una semilla, según su género. Entonces, vemos aquí cómo Dios va a utilizar hierbas de un
tipo específico y que cuando eh, se tengan que reproducir, ¿verdad? Den ese tipo de género de hierbas y no de otro diferente. Al igual que con los árboles, con las semillas y con su género. Imaginarte un árbol que dé manzanas, ¿verdad? Un manzano. Tú nunca vas a esperar de un árbol de manzanas que te dé un día sandías o melones. Ya nos volveríamos locos, ¿verdad? Esto tiene mucha lógica. Esto tiene mucha lógica, ¿verdad? De que cuando tú agarras la semilla de la sandía o de lo que sea, de los árboles, cuando tú lo plantas, te da exactamente ese árbol con ese fruto específico. Finaliza Dios. Todo era bueno. Venga, seguimos hacia adelante. Todo está bien. En el cuarto día va a crear el sol, la luna y las estrellas. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Entonces vemos aquí que la lumbrera mayor se va a referir al sol, y ahí, ¿verdad? Donde va a señorear el día. Y la lumbrera menor, que será la luna, para señorear la noche. Tenemos que dar a entender una cosita. La luna no produce luz propia, sino que es reflejo del sol. Esto es básico. Y otra cosa muy importante, las estrellas. Muchas veces me han dicho tantos alumnos y tanta gente, ¿para qué sirve la estrella, no? Si no nos hacen falta. Pero yo siempre he dicho, cuando tú ves las estrellas, ¿qué es lo que tú ves? Pues ves que hay alguien que ha creado todo maravilloso, ha creado todo eh, algo que el hombre no podrá nunca crear, y es el universo. Entonces vemos aquí cómo Dios crea todo también para asombrarnos de su gran obra. De ahí de que yo dijera, y repito de nuevo, esto es como un teatro, imagínatelo. Dios quiere que también nos asombremos de su creación. ¿Cuántas veces estamos trabajando y está el sol y nunca nos hemos fijado, ¿no? O hemos dado gracias a Dios por el sol. ¿O cuántas veces hemos estado de noche o hemos paseado, ¿verdad? Y estaba la luna, y ver la luna es muy bonito. ¿Y cuántas veces o cuántos días ha pasado que todavía no hemos alzado nuestra mirada hacia arriba para ver la luna? Y también decir, wow, qué hermosa, ¿no? Las cosas que Dios ha hecho ha sido también para bien nuestro. O igual las estrellas. Y Dios todo lo crea para bueno, para que sea bueno para el hombre y para la mujer. Día quinto, los animales del agua y del cielo. Vemos, ¿verdad? Que todo Dios lo va creando poquito a poquito, ¿verdad? Todo tiene un sentido. Dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto.
Entonces vemos aquí que Dios va a crear los animales del agua con semillas, o mejor dicho, con cría, ¿verdad? Pero yo digo semillas porque realmente en el hebreo, cuando uno estudia en hebreo, en Génesis, habla de la semilla que Dios deposita, ¿verdad? Tanto en las plantas y también en los animales para que nos podamos reproducir, de tal manera que cuando un pescado de un tipo, vamos a decir una ballena, venga, o un tiburón, que el tiburón macho y el tiburón hembra se junten, ¿qué vayan a tener? Pues vayan a tener tiburoncitos chiquititos, ¿verdad? No creo yo que el tiburón hembra vaya a tener un pulpo, no tiene sentido. Entonces, aunque vosotros os riáis, ya cuando lleguemos al tema de la ciencia, es ahí a donde viene lo bueno. Pero si utilizamos la lógica, cuando tú pones los animales a reproducirse, tú lo que esperas es que tengan pues, el mismo género, al igual que los animales del cielo, es decir, las aves, igualmente, con su semilla se va a poder reproducir, que cuando una, un pájaro tenga huevecitos, tenga especies del mismo tipo de género de pájaro y no otro. Y Dios todo lo hizo bueno, una vez más. Y aquí viene lo siguiente. Antes no ha pasado, ¿verdad? Pero ahora sí. Dios lo va a bendecir. Entonces, fíjate aquí cómo Dios va a bendecir esto para que se pueda multiplicar y se pueda fructificar. Es decir, de tal manera que puedan multiplicarse, puedan también fructificar, fructificar en el sentido de que puedan mantenerse con vida, puedan estar en su hábitat, que puedan poder comer, poder reproducirse, poder vivir. Esa es la finalidad de la creación, ¿verdad? La vida. Día sexto. El día sexto estará dividido en dos partes, ¿vale? Esta será la primera. Aquí Dios va a crear los animales de la tierra. Acordarse que antes creó los animales del agua y del cielo y ahora en el sexto será los animales de la tierra. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces, vemos una vez más como Dios, por medio de su boca, por medio de su palabra, crea y crea, ¿verdad? Hasta ahora todo lo que ha creado ha sido por medio de su palabra. Los animales de la tierra, lo mismo que antes, con semilla y cría, de tal manera que cuando una vaca se junte con un toro, tenga terneritos, ¿verdad? Si un gato y una gata se juntan, que tengan gatitos, no que tengan perros. No tiene sentido. Su código genético, su ADN o semilla se lo impide y todo va a ser bueno. Hasta aquí vemos que todo lo que Dios ha creado va a ser para esta creación concreta, el hombre y la mujer. Vemos cómo Dios ha preparado todo, que si el cielo, las aguas, la tierra, los peces, los animales del cielo, los animales del agua, los de la tierra, las plantas, los árboles. Vemos cómo Dios ha ido preparando todo para esta escena, la llegada del hombre y de la mujer. Entonces vemos aquí esta hermosura, ¿verdad? Estudiar Génesis es para que tú te maravilles de todo lo que Dios ha creado, ha preparado para que tú y yo hoy podamos estar aquí en la tierra, viviendo con todos estos elementos, con toda
estos regalos, mejor dicho, estos regalos que Dios ha creado, para que nuestra vida sea perfecta, porque todo lo que Dios ha creado es bueno. Muy bien. Ahora el día sexto, el hombre y la mujer. Esto es un poquito más largo de leer, pero merece la pena leerlo con tranquilidad. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fijaros que antes decía todo era bueno, pero aquí dice era bueno en gran manera, como diciendo, ya aquí ya he culminado la obra. He aquí el hombre y la mujer es como la guinda del pastel, ¿no? Ya para finalizar la obra es lo más importante. Y efectivamente aquí vemos cómo eh, el hombre ha tenido que ser el último, no porque sea menos importante, sino todo lo contrario, porque Dios ha tenido que preparar todo para que llegara el hombre y la mujer. De ahí a que el hombre después ahora pueda dominar, pueda señorear todo lo que ha creado Dios y también pueda alimentarse de la creación. Entonces vemos cómo Dios ha ido creando todo poquito a poquito para que el hábitat del hombre sea perfecto. Entonces, una de las grandes diferencias de las de las otras creaciones y el hombre fue que Dios va a crear todas las cosas por medio de su palabra y al hombre lo va a crear por medio de sus manos. Entonces, vemos aquí el hombre y la mujer a imagen y semejanza. Esto es una característica peculiar que no tienen ni los animales, ni los vegetales, nada. Solamente el hombre y la mujer tenemos esa imagen, esa semejanza de Dios. Otro de los rasgos importantes, que Dios los bendijo. Entonces, somos también, al igual que los animales, somos bendecidos. Y esto es algo que muchas veces se nos pasa por alto. ¿Cuántas veces tú abres los ojos cada día y le das las gracias a Dios, ¿no? Por el nuevo día? Tenemos que sentirnos bendecidos en cada momento de nuestra vida. Y dio órdenes a ese primer matrimonio. Fructificad y multiplíquense. Es decir, que podamos vivir, podamos alimentarnos y lo más importante, que nos multipliquemos. El hombre y la mujer, cuando se unen, dan nuevos seres humanos. De ahí a que también diga Dios otra orden, llenad la tierra y sojuzgadla. Es decir, aquí vemos cómo Dios nos manda a que no solamente que vivamos bien con todo lo que Él ha creado, también que nos multipliquemos, es decir, que tengamos una familia
y también que esa primera familia, que esto no es un cuento, ¿eh? Adán y Eva no es que sea un cuento inventado, ¿no? Sino que Adán y Eva fue histórico, fue real, fue la primera familia. Y de ahí esto, Dios dijo que llenáramos la tierra. Y eso es a donde estamos llegando hoy, ¿verdad? Estamos extendiéndonos por todo el planeta y sojuzgarla. Es decir, que nosotros manejemos la situación, nosotros tengamos el manejo de toda la creación de Dios. Entonces aquí vemos cómo Dios da una labor al hombre y a la mujer, que es cuidar la tierra, cuidar el planeta. Y era bueno, ¿verdad? Era en gran manera bueno. He aquí cuando ya el hombre y la mujer se crea por medio de las manos de Dios, ya la obra de Dios culminará. Y cuando dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, esto es importante también que nos detengamos, que lo miremos bien, porque por primera vez en la Biblia se menciona la Trinidad, un Dios y tres personas. Y uno dice, pero Mario, ¿dónde ahí está Dios y tres personas? Bueno, espérate un momentito, ahora te lo pongo. Aquí, en el verbo hagamos, la primera persona del plural. Entonces vemos aquí de que ese hagamos da a entender y también todo lo que la iglesia nos ha ido transmitiendo, ¿verdad? A través de los siglos, es que Dios es trino, es un solo Dios y son tres personas. De ahí a que podamos leer en nuestra Biblia, hagamos al hombre. La imagen. Muchas veces las personas dicen, ¿esto qué es de la imagen? No se entiende. Bueno, la imagen, a modo también teológico y filosófico, se puede interpretar como la imitación de Dios, tanto física, intelectual y espiritual. Es decir, nosotros también somos una imitación de Dios, reproducimos esa imagen de Dios aquí en la tierra. La semejanza es aquello que comparte con Dios, por ejemplo, su señorío sobre la tierra. Voy a explicarlo de otra forma. La semejanza. Dios crea toda la tierra y pone al hombre para que la cuide. Entonces, Dios y el hombre tienen que colaborar, ¿verdad? Están trabajando juntos para que esa creación no se destruya, sino que esté bien mantenida, esté cuidada. Entonces, es ahí donde entra esta palabra, conforme a nuestra semejanza. Nosotros compartimos ese señorío, esa creación con Dios y también tenemos una responsabilidad de todo lo que hacemos. Muy bien, entonces tenemos aquí los 6 días y nos falta el último, ¿verdad? El día séptimo. Dios descansó. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Yo cuando explico el catecismo menor y tengo que hablar del día de reposo, ¿verdad?, que es el tercer mandamiento, yo siempre digo de que cuando nosotros leemos de que Dios descansó, esto es como cuando tú haces un trabajo de manualidad, ¿verdad? Con las manos. eh, Imagínate que estás en la escuela y haces un trabajo de manualidad para una clase y, y cuando tú terminas ese trabajo, ¿qué es lo que tú haces? ¿Se lo lleva directamente a la profesora o te queda observando de que quede todo bien? ¿Te queda al mismo tiempo maravillada de lo que has hecho? Imagínate que has hecho algo con tanto cariño, con tanta ternura, que le dice, mira mamá, mamá, papá, ven, mira lo que he hecho, ¿verdad? Entonces,
ese día de descanso es como cuando uno se sienta y se glorifica, se pone alegre de lo que ha hecho. Y es motivo de que nos alegremos junto con Dios, porque Dios no descansó porque estaba cansado, sino que Dios descansó para que tú y yo nos detengamos un día para ver todo lo que Dios ha hecho por nosotros y demos gracias por ello. Entonces, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Muy bien, entonces Dios descansa y observa su creación perfecta. Esto es lo que yo he explicado, ¿verdad? Dios observa y al mismo tiempo se maravilla y quiere que tú y yo nos maravillemos de esa obra. Por otra parte, también es guardar un día, el tercer mandamiento, santificar el día de reposo. No, no es que tengamos que guardar un día por obligación, simplemente es que esto nos enseña a dar un hábito de que por lo menos un día a la semana se lo dediquemos a la palabra de Dios, se lo dediquemos para estar con nuestros hermanos en la congregación, asistir a la iglesia, pero no es que sea un día a la semana. Podemos glorificar a Dios todos los días, podemos todos los días, si queremos ir a la iglesia, podemos todos los días llamar a nuestros hermanos. Entonces, que no nos tengamos por solamente un día, sino que ya tenemos todos los días para dar gloria a Dios. Y por último, esto también es un modelo. ¿Por qué los cristianos seguimos el modelo de Dios? Los cristianos, ¿qué es lo que hacemos? Guardamos un día para nuestro culto, para nuestro servicio en la iglesia. Entonces, esto es un modelo, ¿no? Igual que Dios hizo una cosa, nosotros nos copiamos de Dios. Queremos descansar un día para no descansar porque estemos cansados, que quizá también lo estemos, ¿verdad? De tanto trabajar, sino para que ese día sea dedicado para estar con la palabra, estar junto con los hermanos y recibir tantas bendiciones, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Y aquí está ya todos los 7 días. Enseñanzas generales. Muy bien. Dios crea de la nada. Esto es muy importante porque frente a otras religiones, las otras religiones enseñan de que existen muchos dioses y que forzosamente siempre había un material preexistente para crear todo. Entonces, en primer lugar, hay muchos dioses, eso se llama politeísmo, ¿verdad? Y al mismo tiempo enseña de que hay materia, es decir, esos dioses utilizan una materia que ya existe para formar lo que ahora existe. No, nuestro Dios, nuestra fe, nuestra religión cristiana enseña de que Dios crea de la nada. Es decir, en el principio solo Dios estaba, no existía nada más, ni materia, solamente existía la nada. Y Dios, por medio de su palabra, ha ido creando todo poco a poco, ¿verdad? En 6 días. Y ahí viene ahora lo interesante. En los primeros 6 días, digamos, son 6 días, pero de los 6 días, todo, excepto el hombre y la mujer, Dios lo va a crear por medio de su palabra. Eso es muy bonito, porque vemos aquí como Dios no necesita sus manos para crear, no necesita un material para crear, sino que por su sola palabra ya puede crear todo lo que quiera. Pero ahora una buena pregunta es, bueno, Mario, ¿y por qué al hombre y a la mujer Dios lo va a crear por medio de sus manos? Pues muy bien, yo siempre digo de que tenemos que sentirnos privilegiados, porque las demás cosas Dios los creó inmediatamente.
hágase la luz, ¡chu! La luz, hágase el pescadito, ¡chu! El pescadito. Pero al hombre, Dios no va a decir, hágase el hombre y se hace el hombre directamente, sino que Dios se va a convertir como ese Dios alfarero que va a agarrar polvo, con cariño va a hacer nuestras piernas, nuestros bracitos, nuestros deditos, nuestra orejita, ¿verdad? Nuestra nariz, nuestros ojitos. Entonces vemos aquí como Dios, imagínatelo, es como si Dios se sentara y con sus manos y con su cariño va creando todo detenidamente y con mucho amor. Entonces vemos nosotros como Dios cuando crea al hombre, lo va a crear con amor, con ternura. Por eso digo que nos tenemos que sentir privilegiados, orgullosos, porque a los gatos, a los perros, a los monos, a los árboles, Dios no los creó con sus manos, al hombre sí. Y de ahí a que el hombre pueda decir, esta piel que yo tengo, estos ojos que yo tengo, Dios lo hizo con sus manos. Eso es muy bueno. Y Dios creó todo bueno, ¿verdad? Todo lo que creó Dios es bueno. Aquí nos quiere dar a entender de que la creación es perfecta, no hay nada mal hecho, no hay algo que falle, no hay algo que diga es que aquí me arrepiento de esto. No, 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 no. Todo es bueno porque todo está en forma de sincronización, todo está en forma de preparación para el culmen que es el hombre y su mujer. Y ahora pasamos, queridos hermanos, a un tema, la fe y la ciencia. La fe y la ciencia muchas veces han intentado dividirse, ¿verdad? Vivir como independiente, pero antiguamente los filósofos, aquí el que haya estudiado filosofía lo sabrá, antiguamente los filósofos eran científicos y teólogos al mismo tiempo. Lo que pasa es que ya después, más tarde, ya luego se fue dividiendo la fe y la ciencia conforme pasó los siglos, pero es muy interesante como la fe necesita de la ciencia porque hace falta tener ojos con fe para asombrarse hasta qué punto Dios ha creado todo y la ciencia nos lo corrobora. Y cómo la ciencia necesita la fe, ¿verdad? Necesitamos tener ojos de científico para que podamos maravillarnos y asombrarnos y hasta donde no hay límite en Dios. Entonces, fe y ciencia se necesitan, tienen que ir de la mano. Entonces, quiero ahora explicar la diferencia entre teoría y ley. ¿Y eso por qué es importante? Muy bien, ahora lo entenderéis, pero vamos a ir poquito a poquito. La teoría. La teoría es una hipótesis u opinión sobre algo, pero que no está demostrada al 100%. No es científica aún. Es decir, un científico hace hipótesis, ¿verdad? Por ejemplo, se me está viniendo ahora el coronavirus. ¿Cuántas hipótesis, cuántas teorías hubo para llegar a la conclusión de hacer una vacuna que se pueda administrar a la población? Pues se tuvo que hacer muchas pruebas. Incluso pidieron ayuda a muchos participantes, ¿verdad? Que fueron libremente para administrarse pruebas hasta que dieran con la vacuna acertada. Pues muy bien, todo esto son hipótesis porque hasta que ya dé con algo científico y algo verificado, algo que sea 100% demostrable, todo es hipótesis. ¿Qué más? Ley. La ley es diferente a la teoría. La ley es la repetición sobre un acontecimiento que si es de carácter científico y, y 100% seguro. Entonces, aquí lo que nos quiere dar a entender es que la teoría son hipótesis
que no están demostradas, son cosas que uno, por más que lo intente, no se repite, mientras que la ley es la repetición de algo que siempre, 100% seguro, va a acontecer. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Tú tienes una manzana en la mano o un bolígrafo, no sé, y tú lo tiras al suelo o simplemente déjalo y cae al suelo directamente. ¿Por qué? Porque hay una ley de la gravedad y esa ley de la gravedad siempre va a existir, siempre, sea con un vaso, con un bolígrafo, con un teléfono, todo lo que tú sueltes cae. Eso es una ley, es la repetición, mientras que la teoría es hipótesis. Muy bien, la teoría de la evolución. Aquí vamos a llegar al punto más interesante. Muy bien, la teoría de la evolución. Tenemos que darnos cuenta de que es una teoría, no es una ley. Entonces, al ser teoría, estamos diciendo de que es una hipótesis que no está 100% demostrada. Entonces, ahora yo lanzo la pregunta, ¿verdad? Del millón. Si no está demostrada al 100%, ¿por qué lo enseñan en las escuelas como si fuera algo que hay que creer? Muy bien. La teoría de Darwin. Tenemos que decir que Darwin, cuando él escribe su famoso libro sobre la especie, toda, todo el libro, todos los verbos que él usa son de opinión. Puede ser, quizás, yo pienso, es decir, hasta el mismo Darwin no creía ni en su propia teoría, era simplemente una hipótesis. Y esta teoría lo que está dando a entender, lo que enseña, es que todo es fruto del azar, no hay Dios. Y la creación no está finalizada. Me voy a explicar. Todo es fruto del azar, es decir, todo existe porque todo es azar. Puede que haya acontecido de una manera o puede que no. No hay orden. Otra de las cosas, no existe Dios. Entonces aquí está quitando el valor que Dios hizo, ¿verdad? A la hora de crear el mundo y el universo. Y esta teoría niega a Dios, porque todo es azar. Y por último, la creación no está finalizada. Aquí lo que está dando a entender de que todo está evolucionando, no hay algo definido. Entonces, mira tú de un día para otro cómo la Biblia, que fue escrita hace ya mucho, mucho tiempo, enseña de que cada género, cada fruto, cada especie, cada ser tiene su propia semilla y aquí está diciendo de que esa semilla no es exacta, sino que todo va evolucionando. Entonces, aquí también da pie a esa ideología animalista de todos los animales son iguales a los hombres. Esto no es verdad, queridos hermanos. El hombre está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es, digamos, el vehículo, ¿verdad? Donde yo puedo moverme. El alma es que yo estoy vivo, yo tengo sentidos, tengo sentimientos. Y el espíritu es aquel espíritu que Dios me ha regalado, ese espíritu que a mí me hace entender de que hay un ser superior a mí, que yo cuando veo a todo digo, hay un Dios que está por encima mía. Y los animales están compuestos de cuerpo y alma, pero no de espíritu. Es decir, los animales tienen cuerpo, se pueden mover, ¿verdad? Tienen alma, comen, se reproducen, viven, tienen sentimientos, los animales también lloran, pero un animal no reconoce a su creador. Un animal tú nunca lo vas a ver de rodillas, ¿verdad? Orando. Entonces la iglesia, ¿qué es lo que enseña frente a esta teoría de la evolución? La iglesia condena esta teoría.
Esta teoría niega los credos cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros en el credo decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Entonces nosotros defendemos de que existe un Dios creador, un Dios que crea y mantiene a la tierra, no la abandona. Mientras que la teoría de la evolución enseña de que no existe Dios y que todo es un azar continuo y que todo va evolucionando y expandiéndose de tal manera que no hay fin. Pero no, aquí nos enseña la Iglesia de que Dios todo lo ha creado perfecto, bueno. Ya no necesitamos nada más para poder vivir. Dios creó todo para que el hombre pudiese hacer lo que Dios envió, ¿verdad? Esas órdenes de fructificarse, de multiplicarse, de llenar la tierra. Entonces, otra de las cosas que la iglesia no defiende, los hombres son diferentes a los animales. Entonces, aquí estábamos dando a entender de que la iglesia está diciendo de que los animales son diferentes. Los hombres estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Recordad esto, los animales no. Los hombres estamos creados con las mismas manos de Dios, mientras que los animales, recordad, fueron creados por su palabra. La teoría del Big Bang, aquí también está todo enlazado, ¿verdad? El Big Bang, ¿qué fue esto? Según esta teoría, porque es una teoría, no es una ley, no está 100% comprobada y creedme, nunca se va a comprobar porque para comprobarse debería haber alguien en ese momento para echar una fotografía, ¿verdad? O grabarlo. Entonces, ¿qué es lo que esta teoría enseña? Bueno, que la colisión de átomos, eh, cuando se chocaron, digamos, dio origen a todo el universo. Fue como una explosión. Y esta explosión se ha ido expandiendo. Y la materia ya existía. Entonces aquí está totalmente negando lo que el Génesis nos enseña. Génesis nos enseña de que Dios creó todo desde la nada. No existía materia. Y esta teoría ya está diciendo, en primer lugar, que no existe Dios. Y en segundo lugar, que existía la materia. Es decir, todo lo contrario. Dios ofrece orden, mientras que el Big Bang ofrece desorden, porque todo es fruto del azar. Entonces la Iglesia también condena esta teoría, porque Dios es todopoderoso y tiene capacidad, porque es todopoderoso, obviamente, de crear todo en 6 días y según su voluntad y libertad. Recordad, Dios creó todo libremente. Dios no necesitó crear todo esto, lo creó por amor. Y ahora pasamos al descubrimiento del ADN. No sé si esto algunas personas lo sabrán, pero si no, esto es muy interesante. El descubrimiento del ADN. Muy bien, esto es una ley, ley del código genético, ADN. Acordarse, es muy importante. Una teoría es hipótesis, cosas que no están 100% demostrables porque no se repiten la misma acontecimiento, mientras que una ley es algo demostrable 100% porque por más que lo hagas, siempre va a suceder lo mismo. Y aquí con el ADN va a suceder esto, y va a suceder con un monje austriaco que se llama Gregorio Mendel, que fue del siglo XIX, y estableció las leyes básicas de la herencia genética mucho antes de que el término gen fuera acuñado. Entonces, este hombre, yo no sé si estaría muy aburrido en el convento, allí en el monasterio, pero era un científico y él se maravillaba de las cosas y también era una persona que se ponía a pensar. Y por eso, allí en su huerta del monasterio, llevó a cabo cientos de cruces con distintas variedades de plantas de guisantes. De ahí a que utilizara guisantes de color verde y de color
amarillo, de guisantes más grandes, guisantes más pequeños. Entonces, ¿qué es lo que descubrió este Gregorio Mendel? De que cuando él sembraba semillas de guisantes grandes y verdes, cuando daba fruto, exactamente daba el mismo guisante que él sembró. Y cuando él sembraba guisante de color amarillo pequeño, cuando lo sembraba y daba fruto, daba guisantes exactamente iguales al que había sembrado. Entonces, aquí tuvimos que llegar hasta muy lejos, ¿verdad? Para darnos cuenta de que existe un código genético, pero la Biblia, desde Génesis, desde hace ya mucho tiempo que fue escrita, ya nos estaba dando a entender de que existe una semilla, existe un género en cada planta, en cada fruto, pero el hombre no lo descubrió hasta en este momento con Gregorio Mendel, de que cada semilla tiene un código genético, que lo que nos da a entender es que cada vez que se quiera reproducir, dará ese tipo de género. Si dos animales, dos perros, el perro y la perra se unen, van a tener perritos, no van a dar elefantes. Esto parece muy de lógica. Entonces, lo que la teoría de la evolución, que es una cosa que se está dando mucho a entender, ¿verdad? Hoy en día y nos están explotando una y otra vez en las escuelas, por vídeos de YouTube también, eh, muchos vídeos científicos, de que esto está por asentado, ¿verdad? De que esto fue cierto. Es que la lógica tuya, la lógica mía, nos dice, es imposible. No porque no se pueda, es que la ley nos impide creer en esto. Y uno podrá decir, sí, pero es que un primate tiene un código genético muy parecido al ser humano. Y es verdad, yo lo digo, es verdad, tiene un código genético, un ADN muy parecido, pero que sea parecido no significa que sea igual. Por ejemplo, ¿cuántas razas de cangrejos existen? Si tú tuvieras que coger cada género de cangrejo, ¿qué es lo que va a suceder? Que cada uno va a tener su propio ADN y serán parecidos en algunas cosas, pero en otras serán diferentes. O igual que esto, al final lo que nos dice es que la ley del código genético se cumple siempre y que la teoría de la evolución en nuestro pensamiento cristiano no puede entrar, no puede. Por eso, cuando tú ahora vayas al campo y veas un manzano, lo que tú vas a ver es manzanas. Y cuando tú agarres la semilla de esas manzanas y lo plantes en tu campo o en tu jardín o en tu maceta, es que dará el mismo tipo de árbol. Al igual que cuando dos animales, dos elefantitos se unen, dan a un bebé elefante. Y esto es la gloria de Dios, ¿verdad? Lo más grande que existe, el matrimonio de un hombre y una mujer. Cuando ellos dos están juntos, tienen a este bebecito tan bonito. Esto es lo que la ciencia te dice, esto es lo que la Biblia te enseña, y esto es lo que nosotros debemos de enseñar y de compartir siempre. Y es que Dios todo lo hace bueno, todo lo hace en orden, y que las opiniones de los hombres a veces estarán en lo cierto y a veces estarán en lo incorrecto, pero hay que saber distinguirlas y también siempre tener presente
de que Dios siempre será todopoderoso. Dios es aquel que está por encima nuestra y que todo lo que ha creado, a este fruto, a estos animales, a todos nosotros, ¿verdad? Personas, todo ha sido un fruto de amor, porque Dios todo lo creó con amor. Así que, queridos hermanos, espero que este estudio haya sido de mucha bendición. Que Dios te bendiga en este día.